Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Os vamos a explicar cómo abordar mediciones y presupuestos en BIM, en entornos de trabajo BIM, con una característica fundamental que es el hecho de poder interrelacionarnos con prácticamente todas las plataformas de modelado sin tener que casarnos con una de ellas para resolver mediciones y presupuestos de un proyecto. No solo mediciones y presupuesto, sino también planificación y certificación de obra ejecutada. Os vamos a empezar comentando... Sí. La presentación que haremos es una presentación conceptual. No vamos a perder mucho tiempo explicando pantallas de programa que difícilmente se verían a esa distancia en esta proyección, y nos gustaría explicaros los conceptos fundamentales de cómo se hacen mediciones en BIM y cómo hemos preparado a este software para que se entienda con todos. Los interesados en ver el programa en funcionamiento real en un entorno BIM pueden verlo mañana a la 1, creo que es, a la 1, justamente en el extremo contrario de esta sala, donde habrá una presentación específica. Y si no es mañana, pues tenemos en el canal de YouTube de ITEC una cantidad de vídeos explicativos muy interesantes donde podéis sacar mucha información. Bien, los conceptos fundamentales que vamos a desarrollar son los que se ven ahora mismo en pantalla, es decir, TCQ, que está en su versión 5.4, versión que se presentó hace ahora 15 días, se complementa con la versión TCQ-I, versión 1.0, que es un nuevo gran salto tecnológico donde TCQ nos va a permitir trabajar de un modo colaborativo, compartiendo presupuestos en la nube para que distintos profesionales que colaboran en un mismo proyecto puedan hacer ese trabajo. Lo veremos un poco más adelante. Las claves fundamentales son que vamos a proponeros cómo a través de TCQ podemos hacer estos trabajos sin necesidad de modelar. No es necesario saber modelar. Trabajar en BIM no supone obligatoriamente tener que modelar, comprar licencias de programas de modelado, etcétera. Por tanto, esta es una clave muy interesante. Una única herramienta que tiene todo lo necesario integrado, que, como os decía, se interrelaciona con todas las plataformas de modelado, y eso fundamentalmente que produce para todos vosotros economía de recursos, porque reducimos el número de aplicaciones y licencias necesarias, reducimos el tiempo de aprendizaje notablemente, y hay una rápida incorporación a equipos trabajando en BIM. Los que no estáis trabajando en BIM todavía y alguien os llame a la puerta dentro de una semana, un mes o 6 meses y os diga: este proyecto hay que hacerlo en BIM, queremos presupuestos en BIM, certificación en BIM, que no os tiemblen las piernas, porque con esta herramienta prácticamente vais a poder dar respuesta a la incorporación a un equipo BIM con un esfuerzo, yo creo que muy moderado. Bien, las herramientas fundamentales que tiene ITEC para trabajar en BIM son las que veis ahora en pantalla. BDEC, la gran base de datos de información de la construcción, que contiene desde su inicio precios, pero que hoy en día abarca pliegos de condiciones, normativas, datos ambientales, impacto ambiental, mantenimiento y también objetos BIM, tanto genéricos como de fabricantes. La segunda gran marca es ECOP, que es el estándar de creación de objetos BIM, que ayer tuvimos ocasión de explicar en una ponencia, y que permite la generación de esas células mínimas que componen los modelos BIM. Y en tercer lugar, la marca TCQ, que es el software modular que permite realizar presupuestos, mediciones, certificaciones, seguridad de salud, etcétera.
En estos últimos años, desde el 2016, TCQ ha ido evolucionando de un modo notable y en esta línea del tiempo, de algún modo, os traemos las distintas versiones que han aparecido y que han ido incorporando distintas prestaciones de BIM, y en paralelo a las distintas versiones de TCQ, BDEC ha ido incorporando objetos BIM, el estándar de creación de objetos BIM, y en este momento estamos en un punto clave de cambio donde TCQ llega a lo que hemos denominado los presupuestos paramétricos, que luego explicaremos, y esta versión o este nuevo software TCQ-I, que es el TCQ para trabajar en la nube. Bien, simplemente hay un equipo de testers que habitualmente nos ayuda en la redacción o en la preparación de los programas, a los que siempre estamos muy agradecidos de que ofrezcan este apoyo. Y por otra parte, también nuestro agradecimiento a esta obra que se está terminando en Barcelona del despacho de arquitectura Batlle i Roig, que nos han cedido los modelos BIM para poder iluminar un poco la presentación que ahora veremos. Algunos conceptos generales de trabajo con TCQ y con las marcas de ITEC. De hecho, BDEC, ECOP y TCQ están preparados para trabajar en un mundo multiplataforma. Todos los programas de modelado que situaríamos aquí en este entorno y donde hemos situado algunas marcas muy conocidas, en el fondo siempre tienen la capacidad de utilizar la información que viene de ECOP, de BDEC, o de trasladarla a TCQ utilizando el formato de intercambio más potente internacionalmente hoy en día, que es el formato IFC, formato que está soportado por una norma ISO y que por lo tanto nos da un respaldo importante en el momento de intercambiar información. Pero no solo con IFC, sino que también a través de utilizar algunas prestaciones de las plataformas de modelado, o bien a través de utilizar Excel como un puente de intercambio, podemos sacar mucha información de los modelos BIM. Como os decía, no insistiré aquí, TCQ es un software modular que contempla distintos módulos según el trabajo que queramos hacer y se complementa con el BDEC, la base de datos de construcción, aunque evidentemente hay quien puede utilizar TCQ con otras bases de datos que existen en el país, gracias a que todas ellas son formato FIE-BDC y eso permite el intercambio de bases de datos. Pero evidentemente nosotros intentamos trabajar con la nuestra. Os tengo que dar un dato que os puede interesar, y es que la página web de BDEC es la página de base de datos más visitada en el sector de la construcción, con más de o cerca de 1 millón de páginas vistas cada mes, trabajando con la información que contiene BDEC. Los distintos módulos de TCQ nos permiten trabajar en las distintas dimensiones de BIM, bien sea el 4D, los temas de planificación, el 5D, costes, el 6D, sostenibilidad, o el 7D, en la operación y mantenimiento o el facility management. Hoy nos vamos a concentrar en las dimensiones 4D y 5D. Otro tema importante es que TCQ es una única herramienta de trabajo que sirve para trabajar del modo convencional o del modo BIM. Por tanto, quien trabaje en modo convencional y ya disponga de TCQ, en el momento en que le pidan trabajar en BIM, no tiene que adquirir nada nuevo, todo está ya en la versión que conoce. Es una única versión para trabajar de dos modos distintos. Otra cuestión muy importante y a la que he hecho referencia al empezar es que en un entorno de trabajo BIM creemos que este es el esquema que puede reflejar la situación de partida con la que nos encontramos hoy en día. Es decir, un proyectista principal que evidentemente genera un modelo BIM de un proyecto, sea de edificación o de ingeniería, y de ese modelo central hay otras especialidades o disciplinas como estructuras, instalaciones, climatización, etcétera, que leen datos de ese modelo para elaborar su propio modelo y con él realizan el ejercicio de su propia disciplina, como podría ser el cálculo de la estructura. Eso genera un nuevo modelo BIM con el contenido del cálculo de estructura. Algunos de los datos del cálculo de estructura van a informar o a entrar datos también en el modelo central o de síntesis. Eso es un esquema bastante habitual hoy en día y todos estos modelos suministran datos necesarios para presupuestos, certificaciones, etc. Pero cuando llegamos aquí a esta disciplina es donde os decimos, si trabajáis en este área, no es necesario modelar.
Podéis trabajar en un equipo BIM haciendo un presupuesto BIM sin necesidad de haber aprendido una herramienta de modelado, ni adquirirla, ni pagar su licencia, etcétera, etcétera. Porque a través de TCQ os damos un conjunto de herramientas que os permiten trabajar exclusivamente con vuestra herramienta aquí dentro. Eso no quita que quien sepa modelar mejor. El saber no ocupa lugar, y si sabemos modelar, pues siempre tenemos un plus. Pero no es estrictamente necesario. Cuando trabajamos haciendo presupuestos en BIM, ¿de dónde sacamos los datos? Hay un proceso fundamental que es la obtención de datos de un modelo BIM para realizar un presupuesto. Cuando estamos en un entorno sin BIM, que sería esta zona de aquí de la izquierda, evidentemente lo sacamos todo de formatos o de un modo manual, a partir de DVGs, PDFs, copias de plano, etcétera. Eso, aunque parezca muy digital, no es digital, simplemente es que tenemos un archivo de dibujo y abrimos ese archivo y leemos unos datos. Pero le llamaríamos un modo manual de sacar datos. Cuando cruzamos esta frontera y entramos en el mundo BIM, las cosas cambian, porque ya no tenemos unos planos, sino que tenemos un modelo BIM tridimensional que tiene mucha información asociada. Y los datos se sacan de 3 fuentes distintas, identificadas aquí por colores. La primera, el formato IFC al que me he referido antes, el formato interoperable por excelencia, que permite sacar datos de un modelo, sea producido por la herramienta que hayan utilizado quienes proyectan. Cualquier herramienta de modelado puede exportar en el formato IFC que yo puedo leer. En segundo lugar, tablas de exportación. Los programas de modelado nos pueden facilitar ficheros Excel o similares con una cantidad de datos que TCQ puede aprovechar. Y finalmente, hay datos que seguirán siendo manuales. Y eso es así porque los modelos BIM son una aproximación a la realidad, pero no modelan exactamente lo que va a ser la realidad. Los modelos BIM siempre son una maqueta virtual que se parece a la realidad. Y puede ser esta maqueta tan virtuosa, tan bien hecha como queramos, en función de las horas que hayamos pasado, de lo virtuosos que seamos o de los honorarios que nos paguen para hacer una maqueta más compleja o menos compleja. También dependerá de los usos. Es decir, si yo estoy haciendo un modelo BIM simplemente para comprobar la geometría, cómo se ajusta al urbanismo, obviamente necesitaré un modelo BIM muy sencillo. Si voy a hacer un modelo BIM para construcción, seguramente será un modelo BIM mucho más detallado. Por tanto, es como el mundo de las maquetas. Cuando hacíamos maquetas analógicas, por decirlo de algún modo, esas maquetas pues podían ser muy virtuosas o poco virtuosas y muy simplificadas. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, tendremos siempre algunos datos manuales. Con el paso del tiempo, probablemente, el origen de los datos irá cambiando y los datos manuales se irán reduciendo. Pero eso nos da igual. Hemos preparado a TCQ para que en cualquier momento lea datos de cualquier procedencia y además simultáneamente. Podemos trabajar con datos de cualquier tipo de origen, ya sean de IFC, de tablas, de Excel, exportados de modelos o sean de métodos manuales, ¿no? Otro tema importante cuando se trabaja en BIM y que necesita ser explicado es que de un modelo BIM no se sacan automáticamente las mediciones. De un modelo BIM lo que se sacan son recuentos de cosas y esos recuentos se tienen que convertir en medición, pero convertir un recuento en medición es un trabajo de responsabilidad técnica, de conocimiento técnico. Y eso es muy fácil. Aquí hay un ejemplo de hay un ejemplo de un modelo que tiene una cubierta que vemos en 3D en planta y sección. Esta cubierta, como veis, está modelada de un modo muy simple. Aquí no hay mucho detalle. Si esta cubierta, que tiene 400 metros cuadrados, yo tengo que modelar la lámina impermeable o tengo que presupuestar la lámina impermeable, ¿qué voy a sacar del modelo? Voy a sacar que esta cubierta tiene 400 metros cuadrados de superficie. Pero todos los que han hecho presupuestos saben que en el presupuesto no hay 400 metros cuadrados de tela impermeable. Hay quizás 400 por 1,15 porque hay los solapes, los mimbeles, los retornos, etcétera, y eso supone que necesito más tela impermeable de la que es estrictamente la superficie útil de la cubierta.
Por tanto, hay que convertir este recuento que nos facilita el modelo BIM a un valor que sea realmente el de medición. Y eso es lo que queríamos simbolizar aquí. Aquí en medio tenemos al técnico experto en mediciones. Está claro que algún recuento sí que será directamente una medición, pero solo algunos. Si este edificio tiene 125 ventanas, pues tendrá 125 ventanas. Aquí no hay mucha interpretación, pero en otros temas habrá que interpretar. TCQ permite hacer este ejercicio justamente dentro del propio programa sin necesidad de la plataforma de modelado. Por otra parte, en un proyecto BIM es habitual que se trabaje, pues no sé, por ejemplo, un modelo de arquitectura, u otro de estructura, otro de instalaciones, y cada equipo de trabajo lo hace con sus herramientas propias. Por tanto, yo no voy a determinar con qué herramienta de modelado tienen que trabajar, porque uno puede trabajar con Revit, otro con Archicad, otro con Allplan, pero lo que tienen en común es que me pueden exportar ficheros IFC o tablas, y TCQ lo va a digerir todo para generar un presupuesto. Y además, lo que nos quede en plan manual también se lo vamos a poder entrar. ¿Y todo esto cómo se hace? Aquí hay que generar, o trabajamos fundamentalmente con unos flujos de trabajo, una manera de ordenar los pasos que hay que dar, que Elena nos va a comentar brevemente. Hola, buenos días. Cuando decimos flujos de trabajo queremos decir procesos, es decir, distintas maneras de comunicación que hay entre todo lo que forma un ecosistema digital de un proyecto. Cada uno sabe las herramientas con las que trabaja y no sabe las herramientas con las que trabajan sus colaboradores, pero sabe en qué output le pasan esa información. Entonces, en BIM nosotros defendemos que en realidad se dice BIM no es una herramienta, no, BIM es una metodología, pero yo ahora reitero, digo BIM son muchas metodologías. ¿Por qué? Porque cada uno, cada equipo, cada ecosistema de proyecto o cada empresa tiene sus propios procesos porque tiene sus propios ecosistemas de trabajo. Para desgranar estas distintas entradas que nos comentaba Ferran, nosotros ahora hemos hecho una visión muy sintética de cada una de las maneras con las que se puede entrar a TCQ. La primera es la que entendemos que es la más sencilla, es la que está implementada desde hace más años y es la que cuando en el mundo BIM solo habían 3Ds o cuando solo hay objetos 3Ds de los que se pueden sacar cantidades y se sacan vía tablas en cualquiera de las plataformas de modelado, pues esas tablas sin nombre y apellidos porque de objetos que no tienen partidas asociadas, pero esas tablas que pueden ser XMLs, XLS de Excel, XCAs o TXTs, todos esos formatos, no me importa de dónde vengan, de una plataforma de modelado cualquiera, entran en TCQ y en TCQ se les asigna, el técnico de TCQ decide esas cantidades de, por ejemplo, pilares, a qué partidas, cuántas partidas se deben asignar. Y todo el trabajo de asignación se hace dentro de TCQ, ¿vale? Este es el primer modo, el más sencillo, pero bueno, es muy básico. El segundo modo es enriquecer, trabajar asignando partidas en las propias plataformas de modelado. ¿Cómo asignamos partidas si son muchas? Hombre, picando los códigos directamente, no. Vamos a hacer unos mini diccionarios de partidas, unas mini bases de datos en los distintos formatos nativos de cada una de las plataformas. Nosotros estuvimos en diálogo con los distintos fabricantes de software y vimos el flujo para entrar estas pequeñas bases de datos que yo en TCQ selecciono. Digo, mira, para esta obra yo me pongo de acuerdo con el equipo de proyecto, me dicen que van a trabajar con elementos de hormigón prefabricado
o con elementos de madera laminada o con cualquier sistema constructivo, fachada ventilada de tal tipo, de tal otro, y es algo muy específico. También se podría decir que es una memoria de calidades, por ejemplo. Si el equipo de proyecto se pone de acuerdo y decide con qué sistemas constructivos quiere trabajar, yo como proyectista puedo, el proyectista lo comunica y yo como profesional de presupuestos pues selecciono unas partidas, las selecciono, las exporto desde TCQ en abstracto sin saber las mediciones todavía, y ellos en estos formatos las pueden cargar a los objetos que ellos van modelando, ¿no? Entonces, esto puede ser un trabajo interno del despacho, que mi compañero es el que me saca las partidas y yo el que las pongo, o yo mismo me las saco y yo me las pongo, o él está en un despacho y yo estoy en otro, ¿no? El flujo de comunicación, en cualquier caso, es que yo ese código no lo he tenido que picar, simplemente lo he seleccionado, lo he puesto y ha entrado, ¿no? Este es el segundo modo, y para exportar para volver a entrar los elementos dentro de TCQ, pues entonces tengo que volver a reproducir el proceso de antes. Es decir, que este es el proceso de antes enriquecido con el trabajo en TCQ previo. El tercer flujo ya está implementado desde hace un par de años, es el que permite trabajar a partir de modelos 3D, modelos IFC. Modelos BIM, no quería decir 3D, 3D con información, es decir, BIM, en IFC. Y con este modelo, el profesional de presupuestos que tiene TCQ abre un visor al lado, lee un modelo y puede asignar partidas dentro de TCQ. Este modo entendemos que da mucho juego a día de hoy porque independiza la labor de elección de códigos respecto al proyectista. El proyectista a lo mejor, o las personas que modelan, no tienen por qué conocer toda la riqueza o complejidad de un banco de datos ni de la creación de un presupuesto. Entonces, pues permite trabajos bastante autónomos e independientes. Pero cualquiera de los tres modos es útil. Todos van de comunicación, de traspasar datos y de no hacer copy-paste. Es decir, adiós al copy-paste. Lo que tenemos que hacer son unas tuberías y unas llaves de paso. Y entonces, a partir de estos tres modelos de trabajo tan simplificadamente explicados, luego se pueden hacer todos los híbridos que se quieran. Como decía Ferran, el de instalaciones me da las mediciones en Excel porque se ha hecho sus cálculos internos. El otro me lo da en IFC y el otro me lo da en tablas porque viene de las estructuras. Bueno, pues se pueden hacer modelos híbridos. Entonces, esto es posible gracias al visor paralelo que tiene TCQ. Dentro del programa hay una abertura de visor de modelos BIM y que trabajamos y leemos modelos en IFC 2x3 y en IFC 4. Entonces, todo esto aún se puede mejorar. La nueva era, que ya es presente desde hace un año, desde que se publicó el ECOP, es una cuarta versión que es de esto, que sería optimizar y aprovechar toda la labor de alguien que ha definido partidas y alguien ha trabajado con el estándar ECOP y volcarlo y optimizar ese conocimiento y poder leer los objetos BIM con el estándar ECOP. Esto es lo que vamos a ver ahora. Esto es simplemente una visión rápida que para quien conozca TCQ un poco pues ya le será más familiar, que es este trabajo con ficheros IFC que hemos dicho, lo que nos permite trabajar visualmente, está vinculado a esta pantalla en la cual lo que se hace fundamentalmente es, en esta área número 1 en rojo, leer las clases IFC. Aquí hay tres conceptos fundamentales del IFC que son necesarios conocer para trabajar con TCQ, que son los conceptos de clase, tipo y elemento. Estos tres conceptos que ahora no podemos desarrollar por el tiempo que tenemos, pero son los fundamentales para entender cómo se estructura la información dentro de un modelo IFC. Y un modelo IFC tiene, como decíamos, clases, tipos, elementos. Las clases son clases que decide el propio estándar, la ISO internacional, y que TCQ lee de un modo automatizado, absolutamente automatizado,
cuando abrimos un modelo como IFC. Luego, cada uno de las clases, como por ejemplo la clase denominada IFC Column, que refleja los pilares de un edificio, tiene tipos. ¿Cuántos tipos de pilares tengo dentro de la clase pilar? Y de cada uno de los tipos de pilares me voy a encontrar en que hay una segunda parte de esta pantalla, que es la parte 2, en la cual me explica cuántas apariciones hay de ese tipo de pilar en mi proyecto. Finalmente, esto es un proceso automatizado y donde queda el trabajo de la persona que trabaja con TCQ está en la zona superior, la zona 3, donde el técnico le va a decir que para hacer cada uno de estos pilares necesita una partida de encofrado, una partida de armado y una partida de hormigón. Esto es lo que de algún modo da instrucciones, libro de estilo a las mediciones para que a partir de ahora, cuando encuentre cualquier elemento BIM que sea un pilar, le aplique siempre esas partidas de obra. No me puedo extender mucho más en esto, pero sí que ahora queríamos ver cómo este mismo ejercicio lo hacemos con formato ECOP. Esto es un apunte para hablar de que hay un estándar de creación de objetos BIM que está publicado en ecobject.com y está disponible en castellano, en catalán y todo es en relación también con inglés, es decir, castellano-inglés, catalán-inglés. Pues entonces este es el ejemplo de trabajar con ECOP dirigido a optimizar procesos con TCQ. Aparte de otras virtudes que tiene ECOP a efectos técnicos o de especificación técnica, que esto ya es para otras finalidades, ¿no? Lo importante de ECOP en relación con los presupuestos es que tiene un PSET que le llamamos el 5D. El 5D es la dimensión BIM relativa a las mediciones y presupuestos o el control económico de las obras. Y el PSET 5D, la premisa que se ha propuesto es relacionar cada objeto BIM con N partidas de obra. ¿Por qué? Porque los objetos BIM son un orden superior y pocas veces, en pocas ocasiones, hay la relación de 1 a 1. Es decir, siempre un muro de fachada está compuesto por varias partidas de obra. Una propia luminaria también a lo mejor está por un pilar. Todo hemos visto y observado que el grano de detalle de las partidas equivale a varias partidas equivalen a un objeto BIM. Por lo tanto, estamos haciendo, yo digo que es el cambio de pesetas a euros, ¿no? Y estamos siempre relacionando el pesetas a euros. Y dónde hacer esta relación, cómo escribirlo en los objetos, pues ya lo hemos sistematizado y lo hemos decidido que sea así. Esta definición de ECOP sirve no solo para el banco del ITEC, sirve para otros bancos de bases de precios del ámbito nacional que en relación con FIE de BDC. O sea que no es una cosa pensada únicamente para el banco del ITEC. Y lo que hacemos en cada uno de los objetos es vincularlo a N partidas y de cada una decidir la origen del banco, qué código, qué descripción breve tiene y la unidad de medida, porque entendemos que esto es interesante. Y si procede y hay una URL de esa partida, fantástico, y si no, pues se deja que no aplica. Bien, y a partir de esta lectura, nosotros ese pilar que teníamos definido así a priori, lo vemos de este modo en un modelo BIM, de manera que aquellas partidas salen relacionadas y listadas en plano, porque tampoco los modelos BIM dan para hacer muchos árboles, es decir, solo hay un nivel, que el primero es el 5D, y luego toda la lista plana de partidas, ordenaditas, sí, porque hay 1, 2, 3, 4, y salen estos datos, que esto es lo que queríamos ver. Claro, este modelo ya tiene las partidas con las que está asociado. Y esto luego en TCQ se lee aquel modelo. Yo veo todos los ítems que tienen objetos con ese estándar, se me enciende el botón de ECOP, me avisa que está leyendo objetos o modelos con objetos ECOP y entonces me permite subirlas automáticamente. Ese trabajo lo ha hecho alguien, evidentemente, pero lo ha hecho alguien a priori. Y si me lo he bajado de una biblioteca de objetos BIM que lo ha hecho alguien, pues lo aprovecho, ¿no? Ya no lo he tenido que decidir yo. Tengo derecho a cambio, es decir, no es vinculante y estricto, sino que
esto es lo que me proponen, pero si luego a mí esto no me interesa, lo puedo desmarcar o incluso sustituir por otra partida. Ese trabajo siempre lo tengo. Y luego puedo formular a qué capítulo va y en qué relación, esponjamiento, coeficiente de corrección o cualquier número que yo quiera corregir de esa cantidad, la voy a poder corregir en la fórmula. Entonces, este sería el modo de trabajo de optimización de las mediciones a partir de trabajar con modelos con estándar ECOP. Y luego esto mismo entra dentro del presupuesto y yo siempre dentro del presupuesto podré mirar los objetos con los que está relacionada una partida y en tiempo real ir trabajando o viendo en el modelo al lado y activando y haciendo una visualización dinámica de estos datos. O sea que hemos dejado de ver solamente listas, que para los profesionales de presupuestos no es ningún problema, pero para otros agentes del proyecto sí, y ya estamos viendo listas relacionadas con modelos. De eso se trataba, ¿no? De interaccionar los dos mundos, el alfanumérico y el gráfico. Y muchas gracias. Esta imagen anterior, recordar que esto, o para quien no lo conozca, es una pantalla habitual de trabajo de TCQ cuando se trabaja en BIM. Es decir, tenemos una parte de pantalla donde de un modo más clásico se muestra toda la información de presupuestos y mediciones, pero tenemos otra parte de pantalla donde abrimos nuestro visor de modelos BIM, donde trabajamos con el modelo, de modo que siempre podemos tener la interrelación entre los dos mundos, que de hecho es el mismo. Otra cuestión también interesante es que este mismo visor de modelos BIM nos permite medir directamente sobre el modelo, tomar medidas, áreas, superficies, etcétera. No nos es necesario recurrir a ninguna otra herramienta extra entorno para poder realizar consultas sobre el modelo. Bien, en los minutos que quedan tenemos 2 o 3 aspectos fundamentales que queríamos explicar, que son como más novedosos de la versión que lanzamos hace 15 días. Una es la visión de presupuestos paramétricos. Esta es una opción que se usa tanto en BIM como sin BIM y parte del hecho de que en cualquier proyecto tenemos una serie de medidas fundamentales que se repiten y se utilizan para un montón de partidas de obra o de unidades de obra en un mismo proyecto. Bien, esta lista de medidas que llamamos recurrentes la podríamos hacer manualmente y la podríamos incluso convertirlas en un parámetro de proyecto para que entren en un lugar determinado de la estructura, de forma que esos parámetros los tengamos definidos en un único lugar. Estos parámetros, desde luego, se pueden elaborar en una hoja de Excel que TCQ importa y a partir de ahí implementarlos de un modo más automatizado. Estos parámetros de modelo, si dispongo de un modelo BIM, me voy a ahorrar hacer una lista de parámetros de proyecto, porque del propio modelo BIM yo puedo generar esa lista de parámetros fundamentales. Me refiero a la superficie del solar, el perímetro del solar, la longitud de fachada norte, longitud de fachada sur, altura de planta baja, etcétera. Ese tipo de medidas que se utilizan muchas veces pueden estar concentradas en un único punto. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que en un flujo de trabajo BIM yo puedo tener el modelo, del modelo me extraigo estas medidas fundamentales, las meto dentro de TCQ y a partir de ahí en TCQ ya puedo trabajar con mis líneas de medición habituales, en las que cuando me es necesario voy a buscar el parámetro fundamental que he definido. Eso me limita evidentemente errores, me agiliza el trabajo de un modo muy rápido. Por tanto, cuando trabajamos sin BIM con esta modalidad, tenemos la posibilidad de hacer nuestras propias listas y vincular todas las mediciones que sea posible con esos parámetros. Si estamos trabajando en BIM, esto se hace a partir de exportar tablas con estas mediciones fundamentales y luego se abre un campo muy interesante, que es el hecho de poder medir elementos que no están modelados. Antes os decía, los modelos BIM no tienen modelado el 100% de la realidad, son una aproximación. Pero es cierto que hay cosas que las podemos medir. Por ejemplo, un zócalo. Un zócalo normalmente, muchas veces, no se termina modelando en el modelo BIM. Pero yo sé
que el zócalo es igual al perímetro de una habitación. Entonces, los perímetros de las habitaciones sí que están en el modelo y los sé todos. Por tanto, con mi conocimiento, sé que indirectamente, si tengo un parámetro que es perímetro de habitación, lo podré aplicar para tener la medición de todos los modelos, ahorrándome la medición uno por uno de los zócalos. Por tanto, este tema es importante porque podemos deducir medidas de elementos no modelados, con lo cual el número de mediciones manuales que tenemos que hacer en un modelo se reducen drásticamente. Por tanto, eso nos abre además la puerta a hacer escenarios de proyecto, ¿no? Y si cambiamos, imaginaros que en un momento determinado en un proyecto, pues se decide que la planta baja tiene 20 centímetros más de altura o 30. ¿Cómo repercute eso en el coste del proyecto? Bueno, pues es simplemente cambiar un valor del parámetro altura de planta baja y todo se recalcula y sabemos qué incidencia tiene esto en el coste. Bien, pues esto abre la puerta a hacer cosas interesantes, ¿no? Modificación masiva de mediciones, medición de elementos no modelados en BIM, como decíamos, por tanto, reducción de errores y mejora de trazabilidad. La certificación gráfica está vinculada a procesos también con modelos IFC. Este es un modelo IFC de una cimentación. Imaginaros que vamos a certificar el trabajo del mes de abril y lo único que hacemos es traernos en pantalla la imagen 3D de la certificación y con el mouse voy clicando en aquellos elementos que ya se han construido durante el mes de abril. Son los que están en verde. Quizás algunos se han construido parcialmente, los marco en rojo. Cuando hago esto, yo puedo generar automáticamente una certificación y la certificación que voy a dar a mi cliente no son 50 páginas de partidas de obra y que ya entenderá como pueda, sino que le puedo dar esto, le puedo dar un modelo 3D en un fichero IFC que el cliente puede abrir con un visor gratuito, sin más, y en 15 segundos se ha hecho la idea clarísima de qué es lo que está hecho en la obra y qué es lo que le pretendo cobrar. Claro, pero esto no es solo gráfico, estamos hablando de BIM y por tanto cualquier dato vinculado a un elemento certificado, yo tengo toda la información clásica de certificación en el mismo visor. Todo eso está integrado en un único fichero. Y cuando hablamos de planificación gráfica sobre modelos IFC es algo parecido. Conservamos el Gantt con tareas, pero es que aparte tenemos un modelo BIM que podemos analizar fecha a fecha de mi planificación cómo va a estar en esa fecha. Esta línea verde que veis aquí es un cursor temporal que he marcado en una fecha concreta. En esta fecha voy a tener teóricamente construido todo lo que está en gris de esa estructura y lo que está en naranja estará en ejecución. Esto me da una posibilidad de analizar de un modo gráfico, interactivo, mis posibles errores de programación o mis posibles mejoras. Y para ir finalizando, algunas notas sobre el mundo que se abre con TCQI, el nuevo software en su versión 1.0 que permite trabajar en la nube. Esto quiere decir que no es necesario instalar el programa en ningún ordenador, es un servicio web, se puede acceder a él a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Tiene una interfaz absolutamente nueva y para quien conozca TCQ, pues bastante rompedora con lo que era clásico hasta ahora. Se trabaja en entorno web donde podemos tener nuestros distintos proyectos con los módulos de programa que está utilizando cada proyecto. TCQI va a abordar una serie de módulos distintos, pero en este momento los que están disponibles directamente son presupuestos y certificación. Los dos programas, TCQ 5.4, versión más clásica de escritorio, y TCQI, pueden trabajar alternativamente. Y este es un valor interesante. Yo puedo trabajar con TCQ como una aplicación local, como lo he hecho siempre. También puedo trabajar exclusivamente en la nube, utilizando el módulo presupuestos de TCQI, pero también puedo hacer cosas como esta. Empezar un presupuesto en TCQI, luego bajármelo a local y trabajar en local, subirlo a TCQI de nuevo, etcétera. O al revés, empezar en TCQ, etcétera. Todo eso es posible hacerlo combinando los dos softwares TCQ y TCQI. Si estoy en modo monousuario, esto me abre la puerta a hacer un trabajo, por ejemplo, que hoy en día puede ser más o menos habitual y es el que
un técnico empiece su jornada trabajando en su despacho en modo local, luego se va de viaje y puede haber subido a la nube el presupuesto y seguir trabajando durante su viaje con su ordenador portátil para llegar a una reunión a media mañana donde puede explicar a sus clientes el cómo está el presupuesto, la medición, etcétera, sin necesidad de tener el programa instalado, y a partir de ahí por la tarde tiene una visita de obra y quizás pues con su tablet puede ir comprobando temas de medición, certificación, en visita de obra, etcétera. Por tanto, este tipo de trabajo es lo que permite trabajar alternativamente en nube o en local. Y luego viene el tema de la colaboración, cuando queremos compartir un presupuesto. Este sería el caso de un técnico que elabora un presupuesto y en un momento determinado abre la puerta a la colaboración a distintos agentes. Sube el presupuesto a la nube, da accesos a sus colaboradores que pueden trabajar, por ejemplo, uno en el capítulo de carpinterías, el otro en el capítulo de estructuras, el otro en el capítulo de instalaciones, y van generando la información de presupuesto de ese proyecto. Por tanto, abre la puerta a ese trabajo que le llamamos colaborativo. Y la última nota final es que observéis TCQ como una herramienta no solo para hacer un presupuesto cuando faltan 15 días para entregar un proyecto ejecutivo, sino que os puede acompañar desde el anteproyecto hasta el as-built, porque los distintos módulos cubren distintas fases de un proyecto, desde la parte de anteproyecto hasta la parte de ejecución. Y eso es así porque podríamos analizar distintas posibilidades, distintas volumetrías arquitectónicas de un mismo proyecto en un diseño de masas muy simple, y podríamos exportar cada una de esas opciones de proyecto a un fichero IFC que TCQ es capaz de leer, y elaboramos un comparativo de costes en un único presupuesto, lo cual nos permite tomar decisiones sobre, desde un punto de vista económico, cuál es la mejor opción de proyecto. Luego otros criterios se añadirán y se verá cuál es la mejor, pero desde el punto de vista de costes ya podemos dar una idea de cuál es la mejor de estas opciones de proyecto. Esto en un mundo BIM se entiende fácil, sobre todo para los que estáis más habituados o ya empezáis a estar habituados a trabajar en BIM, y es el hecho de que en una fase de estudio previo yo puedo tener un modelado de masas y trabajar un presupuesto a nivel de volúmenes, costes metro cuadrado de edificio, sin ir más lejos, pero el proyecto va avanzando y llegará un momento en que esas masas tendrán niveles y zonas especializadas, y yo puedo asignar costes de metro cuadrado de oficinas, coste metro cuadrado de viviendas, etcétera. Cuando esto progresa, vamos ya a lo más clásico. Evidentemente tendré un proyecto más detallado, puede tener coste de partidas de obra, y eso me va a acompañar hasta la ejecución del proyecto y un as-built final. Por tanto, por eso decimos que con TCQ podéis trabajar o podéis utilizarlo desde la fase de estudios previos hasta el as-built final después de construcción. Un resumen final de lo que había empezado diciendo, que supongo que ahora se entenderá un poco más. Podemos trabajar en entornos BIM sin necesidad de modelar, una única herramienta con todo lo necesario, esta capacidad de colaboración con distintas plataformas de modelado y la economía de recursos que os comentábamos. En el fondo, una herramienta que, como se ve en la imagen de fondo, es casi como una navaja suiza que podemos llevar en el bolsillo para cualquier momento en el que la necesitemos. No hay por qué llevar una colección de herramientas en el bolsillo que ocupan mucho espacio y seguramente serán más caras que tener una única herramienta. En el canal YouTube, como os decía al principio, el canal YouTube de ITEC, podéis ver vídeos, grabaciones de webinars donde se explica la funcionalidad de estas cosas que os hemos explicado. Y por otra parte, bueno, pues para estar al corriente de todas nuestras novedades, os animamos a que os registréis en la página web de ITEC, y a partir de ahí iréis recibiendo ya información. Muchas gracias por vuestra asistencia.